Familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Antes que nada, saludos a todos. Quería desde hace mucho tiempo contar mi historia, pero temía que me tacharan de loco o que tuviera algún tipo de represalia por parte del gobierno, sobre todo cuando aún gobernaban los dos partidos de derecha. Pero contar mis vivencias dentro de la policía me ayudará a sanar viejas heridas y quizás pueda al fin exorcizar viejos fantasmas y recuerdos angustiantes que aún hoy, con tanto tiempo de por medio, se niegan a diluirse en mi mente, por lo que no he tenido paz desde entonces hasta hoy. Pueden llamarme Nacho, casi nadie me recuerda con ese nombre, mi apodo en la fuerza me lo reservo porque con ese sí me ubican los excompañeros. Desde que ingresamos al Instituto de Capacitación y Adiestramiento Policial, sus instalaciones se encontraban por la zona de Cerro Gordo, Estado de México. Cuando ingresé al curso de formación policial en el 2001 gobernaba Vicente. Este presidente desde el inicio de su mandato pretendió formar un cuerpo de policía de élite, basado en conocimientos científicos, técnicos y formación en derechos humanos, algo así como un FBI mexicano, que realizara labores de investigación así como operativas por todo el territorio nacional, esto como parte de las promesas de campaña en seguridad. Cuando andaba en campaña y prometía sacar al partido que mandaba en ese momento de Los Pinos y gobernar de manera distinta, en teoría para beneficio de todo el pueblo, y entre muchos cambios que implementó fue la creación de la Agencia Federal de Investigación, o más conocida como AFI, sucesora de la muy temida Policía Judicial Federal. Con este cambio en su estructura, misión y visión se pretendía profesionalizar a sus elementos, ya que para ser aspirantes se requería que tuviéramos estudios mínimos de preparatoria o conocimiento en labores de seguridad, por lo que también la convocatoria estaba abierta a militares no desertores, como en mi caso. Llegábamos con una licenciatura trunca o concluida, aumentaban las posibilidades de ser aceptado y obtener un mejor puesto en caso de que concluyéramos con éxito el curso de formación policial. Al concluir el curso de adiestramiento exitosamente, me integraron directamente al operativo, específicamente al grupo antisecuestros, que en ese tiempo era de alta prioridad, por lo que contaba con el apoyo directo de Genaro y Luis. Y según las necesidades del servicio se nos iban asignando casos de personas desaparecidas, debíamos dar continuidad a la investigación iniciada previamente, corrigiendo errores y siguiendo todas las líneas de investigación que el caso presentara. Uno de los casos que más recuerdo, sobre todo porque fue de los primeros de alto perfil al que fui asignado, fue el de una mujer a la que llamaré Kenny. La investigación de su desaparición era de muy alta prioridad para la agencia, pues el padre de la desaparecida era un rico empresario que integraba el grupo, amigos del presidente. Por lo que directamente le pidió al presidente que usara todos los medios a su alcance para dar con el paradero de su hija, así que la presión sobre nosotros y nuestros mandos a todos niveles era constante e intensa. Nuestro comandante no nos daba un respiro, y aunque hicimos nuestro máximo esfuerzo y usamos todos los recursos a nuestro alcance, tristemente nunca dimos con el paradero de Kenny. Investigamos en los lugares más insospechados, con su fotografía en mano, llegamos a buscar rastros de ella en burdeles y lugares de mala muerte. No dejábamos ninguna línea sin seguir, toda pista era importante. Acudimos varias veces al servicio médico forense a preguntar si entre los cuerpos femeninos que iban llegando y tuvieran la edad y complexión de Kenny. Visitamos varios cementerios e interrogábamos a los trabajadores por si habían sepultado, cremado algún cuerpo con las características de la mujer que buscábamos. Se volvió común salir de comisión a diversos estados de la República siguiendo varias pistas, las cuales desafortunadamente no nos llevaron a nada. Era muy frustrante, pues sentíamos como si buscamos un fantasma, pues sabíamos por una plática con sus padres que su hija en la adolescencia escapó de su casa y se pudo esconder tan bien que no fue encontrada hasta que ella se decidió a regresar. Medios económicos nunca le faltaron, pues su familia era dueña de varias empresas y sus padres la proveían abundantemente de recursos para hacer lo que quisiera, incluso si llegaba a visitar otro país. Nosotros, como ya comenté,
nos encontrábamos bajo una gran presión, por lo que agotados los medios convencionales de búsqueda convenimos en recurrir a otro tipo de rastreo menos científico, buscamos la ayuda de videntes, tarotistas y adivinos. Así entramos en una atmósfera de contradicciones y obscuridad que terminó con la poca tranquilidad que teníamos. Las versiones que nos daba cada consultado eran muy variadas, algunas veces nos decían que Kenny ya estaba muerta, mientras que otras nos daban tantas versiones de su paradero que no fueron realmente de ayuda. Pero casi todos coincidían en que el marido de la señora Kenny la había dañado de alguna manera, hasta causarle la muerte o que la tenía retenida contra su voluntad e incomunicada para hacerla pasar por muerta. Este señor de quien me reservo el nombre también es un personaje de alto perfil y por tanto de poder económico con quien la señora Kenny había procreado 3 hijos, pero al que nunca le fue fiel, teniendo ella diversas relaciones extramatrimoniales de las que el señor no tenía ni idea, pero que finalmente se enteró de la deslealtad de su esposa. Pues había iniciado una relación con uno de sus mejores amigos, joven empresario que conocía desde la adolescencia, y eso lo volvió loco de celos y al sentirse traicionado mató a su mujer. Según algunos adivinos y otros decían que la golpeó y solo le perdonó la vida si se iba para siempre, de manera que sus hijos no volvieran a verla jamás. A pesar de las versiones tan distintas entre sí, continuábamos con la búsqueda de Kenny, incluso consultando gente que nos recomendaban, adivinos mediums que visitábamos aunque se encontraran en algún otro estado de la República. Incluso uno de ellos nos afirmó que podría contactarse con los muertos. Estos se posesionaban de su cuerpo y hablaban con los consultantes, y al acudir con este personaje, iniciamos una turbulenta sesión donde después de varios rezos y conjuros que no entendimos, el médium comenzó a hablar presentándose como la persona que buscábamos, diciendo su nombre completo y otros datos que solo nosotros sabíamos. De inmediato le preguntamos al supuesto espíritu por el paradero de Kenny y si estaba viva o muerta, lo que nos respondió ni nos había pasado por la mente. Afirmó que ella sola había terminado con su vida porque se había enamorado de un hombre que no le correspondía y eso no la había dejado vivir. Además, su esposo la trataba muy mal y ya se había enterado de su aventura, por lo que no dudaba que él la mandara desaparecer sin que se enteraran sus hijos y menos sus padres. A pesar de lo inverosímil de las palabras del médium, así como de nuestras propias investigaciones, ese caso aparentemente nunca se resolvió. Según nuestros mandos, los resultados que obtuvimos eran insuficientes y reasignaron la carpeta de investigación a otro grupo de compañeros y a nosotros nos mandaron a otra unidad para realizar otra clase de actividades. En esa época se estaba integrando la Policía Federal Preventiva, cuya convocatoria duró mucho tiempo abierta, incluso cuando ya había elementos de esa corporación trabajando en campo. Fue cuando se suscitó el linchamiento en Tláhuac de 3 elementos de esa corporación, que realizaban trabajo de investigación pero a los cuales confundieron con secuestradores de niños o robachicos, y los pobladores terminaron cruelmente con sus vidas, sin entender razones. Pese a que se identificaron y elementos de su propia corporación así como de la Secretaría de Seguridad Pública, incluyendo su titular Marcelo, acudieron de inmediato en su ayuda, no lograron salvarlos de una muerte horrible. En esa ocasión, por orden presidencial, acudió toda la fuerza policial a hacer presencia en el lugar del linchamiento, así como para investigar en la misma localidad quienes instigaron a la población y detener a los asesinos de los policías. Llevábamos todos armas largas y todo el equipo de protección, pues el presidente directamente nos dio carta blanca para realizar las acciones necesarias sin consecuencias para nosotros. Íbamos en convoy por las calles de la colonia, cuando de una casa aventaron una botella de refresco y esta hizo blanco en una de las unidades. Los compañeros que la tripulaban descendieron rápidamente. Eran como 10 o 12, en cuanto localizaron la casa desde donde había salido el envase y armados entraron a la vivienda aventando todo a su paso, y procedieron a sacar a golpes a todos sus ocupantes sin importar que fueran mujeres, niños y hasta ancianos, llevándolos a todos detenidos ante la impotente y aterrorizada mirada de sus vecinos.
Esto se hizo para intimidar a la población y no volvieran a hacer justicia por mano propia y respetaran a los policías que solo cumplían con sus labores para beneficio de la comunidad. Tiempo después fui a ver esa zona, específicamente donde ocurrieron los hechos más violentos, que fue en la plaza y el kiosco, donde torturaron y mataron a los compañeros de la Policía Federal Preventiva, que irónicamente, investigaban el reporte de una supuesta desaparición de un menor frente a una primaria. Según lo dicho por algunos pobladores que presenciaron lo ocurrido, los policías pasaban muy seguido por la entrada de la escuela y se ponían a hablar con algunos menores que ahí acudían. Esto levantó sospechas entre la población y comenzaron primero los padres de familia a cuestionar por qué se acercaban a los niños. En minutos se juntó mucha gente que les gritaban: ustedes vienen a robarse a nuestros hijos, y con eso bastó para que se juntara una turba enardecida que los inmovilizara, comenzara a golpearlos escalando en torturas para impunemente terminar con la vida de los policías. Incluso ante la presencia de reporteros y camarógrafos, quienes impotentes presenciaron el salvajismo con el que actuaron los pobladores, por fortuna se pudo obtener el material que habían grabado y con sus testimonios se logró apresar a quienes, escudándose en el anonimato, masacraron a 3 servidores públicos que estaban laborando con el fin de confirmar una denuncia de desaparición de un niño. Los vendedores que frecuentan el kiosco recuerdan con tristeza ese acontecimiento que dejó una huella en la comunidad, pues afirman que tanto ellos como quienes visitan la plaza sienten el ambiente pesado y tan incómodo que prefieren retirarse. Pues la vibra en el lugar es horrible y algunos comerciantes de la zona aseguran haber escuchado quejidos y gritos en la noche, cuando ya no hay nadie cerca. También afirman que llega a percibirse en el ambiente un olor horrible a carne quemada y se ven sombras cruzando la plaza, aterrando a quienes tienen la mala fortuna de pasar cerca de ahí. Yo sí creo en lo que dicen, pues los compañeros sufrieron lo inimaginable al perder la vida. Mi madre, que desde niña aprendió magia en su natal Oaxaca, me dijo que en esos casos las almas no pueden descansar, pues no dejaron que cumplieran con su misión en la tierra. Además de que su muerte había sido muy violenta e injusta, ella hacía trabajos buenos y malos y siempre encomendándose a antiguas deidades en dialecto zapoteca, las cuales hacían siempre lo que les pedía, y al saber lo que le pasó a los compañeros de la Policía Federal Preventiva, nos hizo un ritual de protección a mí y a mis 2 hermanos, que ingresaron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Policía Bancaria e Industrial. Gracias a lo que hizo por nosotros y a pesar del alto riesgo que conllevaba nuestra ocupación, nunca fuimos heridos o sufrimos de mal alguno. En la Agencia Federal de Investigaciones comenzaron a comisionarme junto con muchos de mis compañeros de diversas áreas para integrar los operativos que se implementaron por todo el país. Algunos en los que participé fueron el Operativo Jaguar, que se extendió desde el centro hasta el norte de México, y el Operativo Tamaulipas, que comprendía esa plaza tan importante para el crimen organizado. En cada localidad que llegábamos siempre buscamos casas o departamentos en lugar de hoteles, pues sabíamos que nuestra estancia no sería corta. En Guanajuato tuvimos la oportunidad de rentar una casa donde cabíamos todos. Por el precio del alquiler tendríamos acceso a todos los servicios. El lugar contaba con varios muebles, lo que nos pareció aún mejor. En cuanto nos instalamos y acomodamos nuestras cosas, fuimos en los vehículos a la sede local de la agencia. Y al regresar ya de noche nos acostamos a descansar, pero nadie pudo hacerlo, pues se empezó a escuchar mucho ruido. Creímos que alguno de los vecinos azotaban sus puertas, hasta que vimos nosotros mismos como las puertas de los cuartos se abrían y cerraban sin que nadie las tocara. Escuchamos a alguien que corría de una habitación a otra. Nuestras cosas las encontrábamos en otro lugar donde no recordábamos haberlas dejado. Esta situación comenzó a causar discusiones entre nosotros, porque creíamos que alguno de los compañeros quería hacerse el gracioso, pero todo cambió la madrugada en que fuimos despertados por el grito horrible de una mujer. No ubicábamos de dónde se originaba, pero se repitió varias veces más. Era un grito breve pero cargado de dolor. En momentos se escuchaba como si quien gritaba estuviera a nuestro lado, para luego oírse en la sala, en los cuartos y hasta en el patio. Eso acabó con nuestra tranquilidad y nos llenó de miedo, tanto que nadie pudo volver a dormir,
principalmente porque no había mujeres en el grupo, así que no sabíamos quién o qué se había escuchado. A pesar del susto de esa noche nos negábamos a dejar la casa, porque ya nos habíamos acomodado muy bien. Se nos ocurrió pagar un mes completo y sabíamos que aparte de que no nos devolverían el dinero que pagamos, también tendríamos que buscar nuevamente otra vivienda y pagar otra vez, por lo que tratamos de solucionar la situación. Yo opté por llamarle a mi madre para contarle lo que nos había pasado y pedirle unos cuantos consejos que ayudaran a remediar esa situación, que nos tenía a todos con los nervios a flor de piel. Mas no obtuve la ayuda que deseaba, pues mi mamá dijo que si ahí había un alma, tendríamos que salirnos nosotros y no intentar sacarla a ella. Solo me dijo que rodáramos un coco en cada habitación y rincón de la vivienda, al tiempo que rezáramos Padres Nuestros, Ave Marías, jaculatorias y todo lo que supiéramos. También debíamos conseguir agua bendita para rociar, tanto adentro como afuera de la propiedad, y así lo hicimos. Nos dimos un tiempo y conseguimos todo lo que necesitábamos. Y ya estando todos juntos en la noche comenzamos a hacer lo que mi mamá nos indicó. Rodamos los cocos por cada habitación rezando en grupo. Regamos agua bendita hasta en el patio y la reja, juntamos los cocos en una bolsa negra y los dejamos en la puerta principal para tirarlos al irnos, pero grave error. En la noche escuchamos ruidos que en un principio no pudimos identificar, pero que al encontrar de dónde provenía nuestro desconcierto fue total. Eran los cocos. Habían explotado todos, incluso rompiendo la bolsa que los contenía, dispersando pedazos de todos tamaños que llegaron hasta la otra banqueta, a la vez que un olor asqueroso como a podrido inundaba el ambiente. Esa noche fue la peor, después de medio juntar los pedazos que alcanzamos a ver. Nos fuimos a dormir inquietos por lo sucedido, pero no pasó mucho tiempo, cuando en toda la casa se escuchaban sollozos y un llanto de mujer que, además de asustarnos horriblemente, nos produjo una sensación de congoja así como de tristeza y desesperanza, que terminó por hacernos salir de ahí y subirnos en las camionetas como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. A esa hora y sin nuestras pertenencias, no teníamos a dónde ir y lo único que se nos ocurrió fue refugiarnos en las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Llegando todos en plena madrugada pretextando que en la casa donde nos quedamos había chinches y no podíamos dormir, quedándonos en las áreas de descanso, en los pasillos y hasta en los vehículos. Meses después fui asignado al operativo Tamaulipas, ya en el sexenio de Felipe, y los enfrentamientos con los carteles estaban a la orden del día. Casi no teníamos un momento de descanso, cuando no estábamos en las camionetas recorriendo las poblaciones. Andábamos en los helicópteros o recibiendo indicaciones en las instalaciones de la Procuraduría General de la República para realizar vigilancias, allanamientos, detenciones y otras actividades teóricamente para controlar el crimen organizado, tal como supuestamente ordenó el presidente, pero esa gente nos superaba por mucho, pues implementaban estrategias que continuamente nos tomaban por sorpresa. En Internet se puede encontrar cada uno de los hechos aquí narrados, pues fueron de conocimiento público. Desgraciadamente participé en eventos que me dejaron secuelas psicológicas. Continuamente tengo pesadillas que me muestran de la peor manera acontecimientos traumáticos, en los que por mi trabajo me vi involucrado junto a varios compañeros que seguramente también sufren de secuelas. Una de las peores acciones en las que participé fue cuando los internos del Centro de Readaptación Social de Reynosa, Tamaulipas, se amotinaron y tomaron el penal. Los custodios se vieron sobrepasados casi de inmediato y nuestros mandos ordenaron que apoyáramos a la policía estatal para retomar el control del penal. Nos fue proporcionado equipo antimotines y armas largas para ingresar al cerezo que parecía la antesala del infierno. Los presos se juntaron e incendiaron las colchonetas. Traían armas fabricadas con objetos diversos, como cepillos dentales, peines y otras cosas. Pero también algunos portaban armas reales que de algún modo les habían ayudado a introducir. Con ellas hirieron a varios reos y custodios. Estos últimos por fortuna lograron resguardarse en un área especial. Los internos que pertenecían a un cartel peleaban contra otros presos de carteles rivales.
lo cual produjo una masacre de proporciones insospechadas. Algunos fueron arrojados a las pilas de colchones y ropa que ardían sin control. Cuando el hecho se mencionó en los noticiarios, solo mencionaron que hubo 2 muertos, pero yo que estuve ahí puedo afirmar que los cuerpos de los fallecidos se apilaban en las celdas y pasillos de las instalaciones. Fue realmente un baño de sangre. Hubo momentos en que para poder pasar debíamos caminar sobre los montones de cuerpos, algunos de ellos quemados. Pero principalmente quienes no habían podido salir de las celdas fueron quemados vivos al arrojarles trapos y otros objetos mojados en aceite. Ellos no tuvieron ninguna oportunidad de sobrevivir. Retomar el control de la cárcel causó aún más bajas, pues hubo que abatir a quienes portaban armas de fuego. Por fortuna eso y otras cosas que ocurrieron durante el tiempo que duró el motín no salieron a la luz pública, pero la revuelta que ocasionaron los presos no solo ocasionó heridos y muertos. Muchos de los que participaron fueron trasladados a otros penales dentro y fuera de Tamaulipas, y los internos que quedaron en ese centro de readaptación social en Reynosa, empezaron a quejarse con los custodios y estos a su vez ante la dirección del penal de visiones horrendas. Decían ver deambulando por las celdas y pasillos a reos que murieron en el motín, los veían horriblemente lesionados, con heridas sangrantes y agujeros de bala. Otros presentaban atroces quemaduras, emitiendo llantos y gritos que transmitían todo el dolor y el horror que padecieron al morir. Otros solo veían sombras muy negras que entraban y salían de las celdas, como si los barrotes no existieran. Se volvió común percibir en el ambiente un persistente olor a quemado y ver cómo de la nada aparecía humo negro, como el que despiden objetos quemándose. Esto provocaba alarma tanto entre reclusos como también en los custodios, que también eran testigos de todo aquello. Cada que veían humo se apresuraban a buscar su origen, pues pensaban que algo se incendiaba, pero no encontraban más que un olor asqueroso a objetos y carne quemada. Muchos internos y custodios pidieron cambio de penal, pues los fenómenos paranormales iban en aumento y ya era un infierno estar ahí. Lo último que supe de ese cerezo fue que ya nadie quería estar ahí, y que hicieron muchas cosas para que las apariciones pararan y los que ahí murieron pudieran descansar en paz y dejar vivir a los presidiarios su tiempo de reclusión solo con la rutina de la cárcel, sin el horror que dejó el motín, mismo que sufrían hasta los reos que fueron recluidos después de la revuelta en el penal y que por tanto no tenían idea de lo que verdaderamente se vivió. Mi grupo y yo fuimos trasladados a una base de operaciones mixtas que se encontraba en un estado del centro del país. Allí realizamos otro tipo de operaciones en conjunto con elementos del ejército, así como de otros cuerpos de seguridad. Pero los recuerdos de aquel infernal suceso permanecen en mi memoria, dañando mi salud física y mental hasta hoy. En 2011 la entonces titular de la Procuraduría, Marisela, dio de baja a muchos elementos, con el argumento de que no aprobamos los exámenes de control de confianza. Tuve que adaptarme a vivir como un civil más, solo que aún llevo encima los recuerdos de todo el horror que presencié, con las imágenes de las aberraciones y la maldad pura del ser humano. Trato de lidiar con eso día con día. Hoy lo hago sin ayuda, pues mientras vivió mi madre ella me ayudaba limpiándome y exorcizando temporalmente los fantasmas que invaden mi mente con sus rezos en dialecto zapoteca, pero hoy que ya no está, tengo que soportar sin ayuda lo que me atormenta. Ella murió de una manera dolorosa. Antes quedó postrada en una silla de ruedas donde día con día la diabetes y un trabajo de brujería que no debió hacer la fueron consumiendo. Quiso dejar sin caminar a una persona que siempre odió, a pesar de que ésta nunca le hizo ningún mal y en verdad por poco lo logra, pero para sorpresa y horror de todos en casa, vimos cómo ese trabajo se le regresó multiplicado, pues aquella persona está protegida por la Santa Muerte, y ella le regresó el trabajo a mi madre potenciado, causándole imposibilidad para mover y sentir sus piernas. Aunque mis hermanos y yo la llevamos con varios médicos de gobierno y hasta particulares, ninguno pudo siquiera determinar el origen de su enfermedad. Incluso realizándole varios estudios tampoco pudieron mejorar en nada su condición. Por lo que ella misma llegó a la conclusión que el último trabajo que hizo la dejó en esa triste y dolorosa condición, resignándose a vivir sus últimos días y caminar,
aunque no fue por mucho tiempo. Una descompensación en su diabetes puso punto final a su vida y a su sufrimiento. A mí me correspondió quedarme en la que fue casa de mis padres, donde nacimos y crecimos, y yo fui el encargado de deshacerme de las posesiones de mi difunta madre, donando su ropa en buen estado y descubriendo en su recámara una multitud de hierbas, piedras, trozos de tela, frascos con extraño y repulsivo contenido. Algunos estaban etiquetados con nombres de gente conocida y así como de personas que nunca escuché nombrar, pero absolutamente todos marcados con unos símbolos que en mi vida había visto. También encontré restos de animales, unos disecados y otros solo eran la piel y los huesos de criaturas que alguna vez tuvieron vida. Pero mi madre o alguien más consideró que eran de mayor utilidad terminar con ella y usar los despojos. No fue tan complicado deshacerme de todas esas cosas raras de mi mamá, ni yo ni mis hermanos sabíamos usar nada de lo que ella usaba para sus trabajos, pues nunca nos quiso enseñar el sinfín de conocimientos que ella adquirió desde que nació en la Sierra de Oaxaca y cuando se vino a vivir al Estado de México. Siguió frecuentando a varios grupos de señoras que venían del pequeño poblado llamado Santa María, y las cuales seguramente contaban con conocimientos similares y en sus reuniones siempre hablaban en dialecto, para que no nos enteráramos de nada si de casualidad nos acercábamos o de niños nos escondíamos para espiarlas. Toda mi vida veía a mi señora madre reunirse con sus amigas y comadres, pero a pesar de eso no me pareció correcto entregarles las cosas que ella tenía para sus trabajos, que no eran pocos porque algunos tenían escritos o contenían las fotos de dos de sus mismas amigas. Por lo cual simplemente metí todo lo que encontré en bolsas negras grandes para basura, las cerré muy bien y las entregué al señor que día con día pasa por la colonia recolectando la basura, en una carreta tirada por un flaco y maltratado burro, y de momento me olvidé del asunto creyéndolo liquidado. Al deshacerme sin más de los trabajos de mi madre, nunca pensé que me trajera alguna consecuencia, pero lo cierto es que fue un grave error, pues a partir de ese día empecé a soñarla con un permanente gesto de molestia, igual que el que ponía cuando en vida no aprobaba alguna de nuestras decisiones. En mis sueños nunca me dijo nada, pero aún así me sentía terriblemente intranquilo durante todo el día y ni con el trabajo podía olvidar lo que sentía. Era una sensación tan abrumadora que en más de una ocasión me hizo cometer errores graves, de cuyas consecuencias me salvé por muy poco. Además comencé con una época de mala suerte, padeciendo de todo tipo de eventos desafortunados, desde extraviar dinero o artículos importantes como mi teléfono celular, documentos para realizar trámites, entre muchos que no logré recuperar. Lo más grave me ocurrió cuando choqué en una moto de alta cilindrada que había logrado conservar. Y ya la usaba muy poco, pues en el trabajo que logré conseguir no ganaba ni por mucho lo que me pagaban estando en la fuerza, y el mantenimiento de la moto se volvió una carga entre gasolina, refacciones y composturas. A veces ya no me quedaba dinero ni para comer. Estaba considerando venderla y comprar una de baja cilindrada cuando me accidenté y la máquina fue pérdida total. La aseguradora no cubrió nada, pues me había atrasado con el pago de la póliza y como trabajo por contratos, no tengo ninguna clase de prestaciones. Así que tuve que adquirir fuertes deudas para cubrir mis gastos médicos y los de la novia con la que salía entonces. Ambos conservamos la vida de milagro. Yo resulté con golpes en todo el cuerpo, el pie derecho fracturado y extensos raspones que me dejaron horribles cicatrices, pero quien se llevó la peor parte fue mi novia, pues sus lesiones fueron de mayor consideración. Sufrió contusión cerebral, fractura en brazo y antebrazo derechos y raspones extensos que requirieron tratamiento especializado, lo cual no evitó que en su piel quedaran cicatrices más notorias y desagradables que las que tengo yo. Debido a ese horrible accidente los dos perdimos nuestros empleos y ella, después de meses en tratamiento médico y rehabilitación, mismos que debí costear en su totalidad, simplemente me botó de su vida culpándome por lo ocurrido, así como por las secuelas y el dolor que permanentemente sufre. Intenté por todos los medios continuar con nuestra relación, pero no quiso ya saber de mí, quedándome solo, desempleado y muy endeudado. Me costó mucho tiempo conseguir empleo y aunque también trabajo según los contratos que me vayan dando,
Obvio que nunca son mayores a 4 meses para no crear antigüedad ni tener derecho a la basificación. Por lo menos me ha ayudado a sobrevivir así como empezar a pagar las numerosas deudas que adquirí. No lograba entender la situación tan mala que atravesaba hasta que en una reunión con motivo de recabar fondos para la fiesta del santo patrono del pueblo de mis padres, a la que año con año asistimos a mediados de agosto, mis familiares se enteraron de toda la serie de infortunios que estaba viviendo y una tía, hermana menor de mi mamá, quien también participaba en las reuniones con las demás señoras del pueblo cerca de nuestra casa, me preguntó si conocía a alguien que me deseara algún mal, como para hacerme un trabajo de brujería, pero aunque había tenido problemas con algunas personas, no creía que fueran tan fuertes como para quererme perjudicar tanto, y continuando con la plática se me ocurrió contarle que continuamente soñaba a mi mamá siempre enojada, pero que en vida nunca tuve algún problema con ella, ni se había ido enojada conmigo al morir. Y no sé por qué se le ocurrió preguntarme el destino de las cosas que mi madre había dejado. Le dije que yo me había encargado de donar unas y tirar otras. Ella muy seria quiso saber específicamente si entre lo que deseché se encontraban una serie de frascos, veladoras y demás objetos con los que ella trabajaba sus encargos. Al contestarle que tiré todo sin ninguna averiguación ni trámite, se puso pálida y me dijo que todos los artículos que yo no conocía tuve que habérselos entregado a ella o a alguna de las señoras del pueblo, con las que se reunía para que ellas los terminaran o les dieran camino sin consecuencias para mí, ya que alteré el curso de las energías y ahora las deidades que ayudaban a mi madre se encargaron de cerrarme los caminos y causarme mucho daño debido a la falta de respeto que significaron mis acciones. Al escuchar eso quise saber si ella podría ayudarme a retirar todo el mal que me agobiaba, o con quién podría acudir, pero su respuesta me dejó desolado. Lo que hice ya no tenía remedio alguno y tal vez lo poco o mucho que me quedara de vida tendría que sufrir las consecuencias de mi negligencia. Y cierto es que así ha sido, pues a pesar de ser profesionista solo consigo trabajos muy mal pagados. Mis relaciones amorosas no me duran y mis parejas me dejan sin ninguna explicación, pero lo que me hace sufrir más que cualquier otra cosa es seguir soñando a mi madre, invariablemente con gestos de enojo y decepción, haciéndome pensar que por culpa mía ella no podrá descansar en paz. Relato escrito y adaptado por Heidi Amaro.